Estoy seguro que más de una vez has probado un cachopo cuando sales con tus amigos, familia, restaurantes o en alguna casa de algún colega. Entiendo que te puede parecer complicado elaborarlo. Hoy, en Escuela DAP, vamos a llevar a cabo la elaboración en fáciles pasos del cachopo. Espero que te guste. Hoy te voy a enseñar todo lo necesario para realizar un cachopo, un plato que levanta pasiones desde hace una década más o menos en España. ¿Cuál es el secreto de un buen cachopo? Está claro, sus ingredientes. Tenemos que ir a ingredientes de una calidad muy alta, como serán la ternera asturiana, el jamón ibérico y en este caso vamos a usar un queso muy especial que será un Grana Padano de denominación de origen protegido, que le va a dar un toque italiano muy particular. Y también aplicaremos más adelante algún truquito para conseguir el cachopo perfecto. ¡Comenzamos! El cachopo tiene hasta un true crime en Netflix. En este caso no vamos a centrar en ese rey, sino en el rey de las mesas que hemos usado durante muchos años para compartir como es este plato típico asturiano. La primera referencia que tenemos de este filete vitaminado data del siglo XVIII, que se conocía como filete a la asturiana. El término cachopo llegaría después por su parecido a los troncos huecos de los árboles, denominados cachopos, procedente de la palabra latina cacapum, que hacía referencia a los recipientes que se utilizaban para guardar los útiles de la labranza. Con el paso del tiempo se ha convertido en patrimonio culinario de Asturias. La mejor manera que tenemos de trasladarnos allí es cortar un trozo, cerrar los ojos y viajar a las playas y montañas que tanto hemos disfrutado. Aseguro que vosotros también os pasa. A la hora de prepararlo hay 4 pasos importantes: la compra de los ingredientes, la elaboración del cachopo, el empanado y freírlo. Vayamos por partes. En la receta tradicional, el jamón y el queso conforman el relleno típico, pero se puede hacer de 1000 maneras. Como a mí, que me gusta a lo mejor rellenarlo de un sofrito de cebolla y boletus, usar un poco de cecina en vez del jamón, iremos viendo. Para esta escuela DAP partimos del relleno clásico del cachopo, pero le vamos a dar un pequeño toque cambiando el queso. Usaremos el Grana Padano, denominación de origen protegida. Este va a conseguir un plato con más sabor, perfecto para los que nos gusta este queso semigraso y exento de lactosa. Así que para preparar el cachopo vamos a necesitar los filetes de cadera de ternera asturiana, el jamón ibérico, el queso Grana Padano y luego para empanar, pues pan rallado, harina, huevo, para freír el aceite y luego para condimentar un poco tendremos unas patatas fritas que haremos al final y unos pimientos de piquillo. Antes de empezar con lo que lleva en su interior, lo primero que vamos a hacer va a ser coger el filete de cadera, que le hemos pedido al carnicero que nos lo abra en formato libro para que sea más cómodo a la hora de rellenarlo, y lo que vamos a hacer para que la carne nos quede más tierna va a ser golpearlo o espalmarlo. Esto podemos hacer con un espalmador o si tuviésemos una típica piedra que teníamos en casa o un rodillo y demás. Lo que vamos a ir golpeando el filete de dentro hacia afuera para que se nos vaya estirando y nos quede más plano. Conseguiremos que esté mucho más tierno, sin pasarnos para no romperlo, ¿vale? Para que se nos quede bien. Ya lo tenemos bien estirado el filete. Y lo que vamos a proceder ahora va a ser a condimentarlo, a salpimentarlo. En este caso vamos a echar un poquito de pimienta, sal echaremos un poquito. Una vez salpimentado vamos a proceder a rellenar el cachopo y lo acompañaremos con un poquito de jamón. El jamón, aunque veamos que tiene grasa, no lo quitemos, vamos a dejarlo porque siempre nos va a venir un poquito de grasa a la hora de realizar el cachopo, porque va a aportar sabor y va a fundir luego las grasas. Lo cubrimos bien lo que es el filete, respetando siempre los bordes sin rellenarlo, ¿vale? Para poder luego cerrarlo. Y ahora vamos a poner unas lascas del queso Grana Padano. Aquí sacamos las lascas del Grana Padano, que es un queso que se elabora en el Valle del Po, en el norte de Italia, con leche de vaca cruda y se cura durante mínimo 9 meses hasta más de 20, y esta curación le aporta un sabor intenso y aromático. En este caso ponemos las lascas de Grana Padano, las ponemos encima del jamón y cubrimos igual, ¿vale? En este caso tenemos el queso Grana Padano, que es un queso que tiene una denominación de origen desde el año 96 y sobre todo tener en cuenta que es un queso que no tiene lactosa. Al tener un proceso de curación se pierde la lactosa y entonces los intolerantes a la lactosa pueden tomarlo. Y una vez que ya lo tenemos relleno, procedemos a cerrarlo. Como hemos dicho antes, que los bordes se nos queden bastante libres para que la carne nos pegue una con otra. Si pusiésemos mucho relleno luego se nos acaba saliendo y no nos pega bien el filete y ya lo tendríamos relleno. Podríamos proceder a empanar. Pues ya tenemos el cachopo cerrado y llega el momento de empanar. ¿Cómo vamos a empanar? Pues lo vamos a pasar primero por harina, luego huevo y luego pan rallado. El pan rallado tenemos opción del pan rallado clásico, podríamos usar panko, que es el pan rallado japonés, que es un poquito más grueso, que nos da un poquito más de crujiente. Un truco también que podemos elaborar si nos apetece, al pan rallado añadirle un poco de Grana Padano en polvo y nos dará un toque de queso en el exterior también al cachopo. Así que procedemos. Pasamos por la harina, que coge bien la harina, que se empape bien con el huevo, ¿vale? Para que luego el pan rallado se nos pegue. Si no empapamos bien con huevo, pues el pan rallado no va a tener dónde pegarse. Y una vez que lo tenemos, le damos unos golpecitos para fijar el pan rallado al filete. Tendríamos el primero. Ya hemos terminado de empanar el primer cachopo, vamos a ir con el segundo. El segundo, antes de ponernos, ¿qué vamos a hacer? Añadiremos el truco que hemos dicho antes del Grana Padano al pan rallado. Le vamos añadiendo el queso al pan rallado
para que se mezcle y nos potencie el sabor del cachopo. Y una vez que lo tenemos ya puesto encima, pues lo que vamos a hacer va a ser mezclarlo. Tampoco tiene que tener demasiado, pues si no se nos quemaría. Lo interesante es darle un poquito para que aporte sabor, pero no llenarlo mucho de queso, porque si no se quemaría el queso al freír. Así que procedemos. Ya tenemos el cachopo, lo vamos a pasar por la harina, sacudimos el exceso de harina, vamos al huevo y por último pasamos al pan rallado. Lo golpeamos también para que se nos vaya quedando pegado el queso y el pan rallado que tenemos. Ahí tendríamos los dos cachopos que hemos hecho, el tradicional y el que tendría el quesito rallado. Ahora vamos a proceder a freír el cachopo. En este caso, fundamental, elegir una sartén acorde al tamaño del cachopo que vamos a freír para que se nos haga una cocción unilateral, ¿sabes? Que se haga toda a la vez y no se nos quede balanceado. Si cogemos una sartén pequeñita nos va a salir por los lados y va a ser una fritura un poco mala, ¿vale? También buscar un aceite, en este caso vamos a hacer aceite de oliva virgen extra, un aceite que nos aporta un sabor y una intensidad bastante rica a la fritura y nos respeta mucho el producto. Esto ya vamos a poner a temperatura un poquito caliente el aceite, forma de controlar si está el aceite caliente, aparte de que, bueno, si tenemos algo de experiencia, cuando pongamos la mano encima nos sale calor, podemos notar bastante calor, será añadir un poquito de pan rallado si queremos y vemos cómo está borboteando. Cuando ya está borboteando sabemos que el aceite está a una temperatura, está a unos 180-190 grados, que es la temperatura perfecta para la fritura. Controlemos que cuando añadimos el cachopo, al ser un cachopo grande, la temperatura del aceite nos va a bajar bastante, entonces no bajéis la fuerza del aceite y mantenerlo un poquito alto, ¿vale? Y vamos a proceder a freír. Como veis entra perfectamente, lo vamos a dejar un par de minutillos para que vaya friendo por cada lado. En este caso el cachopo tenemos que hacer una cocción que sea uniforme. Si nos gusta la carne muy hecha, pues lo dejaremos un poquito más de tiempo, pero al ser grueso, daos cuenta que el calor va desde fuera hacia adentro, entonces tampoco hay que cocinarlo en exceso, ¿vale? No tengáis preocupación, aunque lo suyo es que nos quede una carne jugosa y que esté rojita. Podemos tener inconveniente que en estos casos se empiece a soltar algo de queso o que se nos haya pinchado un poco el cachopo, pero no pasaría nada, ¿vale? No os preocupéis, que es algo que puede ocurrir habitualmente. Dejamos un par de minutillos por esta cara y luego sacaríamos el cachopo pues a un papel absorbente para evitar y para conseguir quitar la mayoría de la grasa que tiene el frito y nos quede lo más seco posible. Una vez que vemos que ya lo tenemos bien frito, pues vamos a proceder a sacarlo al papel absorbente. Vamos a proceder a freír el segundo cachopo que tenemos relleno de grana padano. Elegimos el queso grana padano, aparte por su sabor, por su aporte proteico. Es muy rico en sales minerales y en vitamina A y B12, porque al producirse con leche semidesnatada tiene poca grasa. Ya cuando tiene el color dorado procedemos a sacarlo al papel absorbente y ahora, una vez frito, vamos a proceder a emplatarlo con las dos guarniciones que hemos preparado, que tendremos unos pimientos de piquillo y unas patatas fritas. Vamos a proceder al emplato del cachopo. En este caso tenemos el que hemos hecho con el pan rallado normal y aquí el que le hemos añadido el grana padano al pan rallado, que nos ha aportado un sabor externo más y nos queda más crujiente. Luego tenemos de guarnición las patatas, unas patatitas fritas que hemos hecho clásicas y luego unos pimientos de piquillo que hemos confitado. Ya tendríamos nuestro cachopo de grana padano. Recordad, hemos elegido este queso porque nos da un aporte tanto de textura un poquito más granulosa en el interior, pero un sabor muy característico y muy rico. Disfrutarlo.